Hola, soy Matías y hoy te voy a explicar el capítulo 10 de Don Quijote de la Mancha, titulado De lo que más le avino a Don Quijote con el vizcaíno. Este capítulo es muy importante dentro de la novela porque mezcla acción, humor y también una técnica literaria súper innovadora para la época. Además, continúa directamente del capítulo anterior, donde Don Quijote se había metido en una pelea contra un vizcaíno para defender el honor de una de las damas que viajaban en una carretera. En este capítulo vemos cómo sigue esta batalla, cómo termina y por qué es tan relevante el desarrollo del libro. Lo interesante es que Cervantes aprovecha este capítulo no solo para mostrar una pelea, sino para también profundizar en la personalidad de Don Quijote, en su locura y en cómo su imaginación transforma en una aventura épica. El capítulo arranca con Don Quijote y el vizcaíno listos para pelear en serio, y aunque debería ser un duelo formal, lo cómico está en los detalles. El vizcaíno no tiene un escudo normal, sino que usa una almohada, literalmente una almohada, como si fuera un escudo de guerra. Don Quijote está igual de mal preparado, su lanza ya se rompió en el capítulo anterior, y solo le queda la espada. A pesar de lo ridículo de la escena, los dos pelean con muchísima fuerza. Cervantes describe golpes, movimientos bruscos y mucha tensión, lo que hace que la pelea, aunque absurda, se sienta intensa. Las damas que viajan en la carretera comienzan a gritar, porque la pelea se ve peligrosa. Esto genera un contraste muy típico del libro, lo humorístico mezclado con lo serio. Por un lado, la escena es graciosa, por lo improvisado del combate. Por otro, realmente hay peligro y los personajes temen por su vida. Don Quijote, totalmente metido en su papel de caballero, cree que está actuando como un héroe medieval. Él no ve la realidad como es. Él cree que vivir dentro de las historias de caballería que tantas veces ha leído, y este capítulo muestra muy bien cómo la imaginación de Don Quijote domina su forma de actuar. A la mitad de la pelea, el vizcaíno logra dar un golpe muy fuerte a Don Quijote. Por un momento parece que lo va a derrotar. Este instante es clave porque nos hace pensar que Don Quijote podría perder la batalla y que todo su heroísmo podría terminar ahí mismo. Pero lo interesante es cómo Don Quijote reacciona y en lugar de rendirse, su mente lo lleva a ese mundo imaginario donde él cree que puede ser un caballero invencible. Entonces se levanta con más fuerza, como si la idea del honor y de Dulcinea le diera energía extra. Cervantes aprovecha del momento para mostrar dos cosas, lo delirante que puede ser Don Quijote y lo valiente y determinado que es a pesar de su locura. La escena mezcla la risa, la admiración, uno se ríe por lo absurdo, pero también reconoce la valentía del personaje, aunque éste esté completamente desconectado de la realidad. Gracias a este impulso, Don Quijote logra dominar la pelea. Al final queda encima del vizcaíno, apuntándole con su espada al rostro y está a segundos de matarlo, pero las damas de la carretera comienzan a gritar aún más fuerte, rogándole que no lo mate. Le suplican que tengan misericordia. Don Quijote acepta y se detiene, pero solo si el vizcaíno promete algo muy particular, que tiene que ir a presentarse ante Dulcinea del Toboso, la dama imaginaria a la que Don Quijote le dedica toda su aventura. Este detalle es importante porque revela nuevamente la fantasía total de Don Quijote. Dulcinea no es una princesa ni una noble, sino una campesina que ni siquiera sabe que Don Quijote está haciendo estas locuras en su nombre. Pero para él es la gran señora de sus pensamientos, y todo lo que hace lo justifica en su nombre. El vizcaíno sin escapatoria acepta la condición, y así Don Quijote se considera ganador del combate. Después de que el vizcaíno acepte presentarse ante Dulcinea, Don Quijote termina la pelea y sigue su camino orgulloso. Pero aquí aparece un punto muy interesante del capítulo. El narrador dice que la historia queda incompleta y explica que para poder continuarla encontró un manuscrito árabe escrito por un supuesto historiador llamado Cide Hamete Benengeli. Este recurso literario es una de las cosas más creativas de Cervantes. Juega con la idea de que él no es el verdadero autor, sino solo alguien que traduce una historia antigua. Con esto mezcla ficción y realidad, creando la ilusión de que todos estamos leyendo un documento histórico encontrado por casualidad. Hola, soy Vicente Valenzuela y hoy les voy a dar el resumen del capítulo 10 de Don Quijote de la Mancha, llamado
de lo que más le sucedió a Don Quijote con Sancho Panza, su escudero. Este capítulo es muy importante porque muestra por primera vez cómo funciona la relación entre Don Quijote, el caballero idealista, y Sancho Panza, su escudero práctico y terrenal. Después de haber salido juntos en busca de aventuras, Don Quijote aprovecha el camino para instruir a Sancho sobre lo que significa ser un escudero de un caballero andante. Con su tono formal y lleno de fantasía, le explica que la vida del caballero es dura, está llena de peligros, noches sin dormir, heridas y mucha hambre. Pero también le promete que quienes perseveran reciben recompensas enormes, como fama eterna y sobre todo el gobierno de una ínsula. Sancho escucha esto último con especial interés. Él no entiende mucho de honor o fama, pero una ínsula, un territorio propio para gobernar, le suena como un sueño hecho realidad. Esta ambición se volverá una motivación constante para él a lo largo de toda la novela. Durante la conversación aparecen varios momentos como cómicos. Por ejemplo, Don Quijote explica que los caballeros siempre dejan por escrito los territorios o hazañas que ganan. Sancho responde que él no sabe leer ni escribir. Don Quijote muy serio le dice que no importa, que puede firmar con una cruz, como hacen muchos caballeros ilustres. Sancho acepta, sin entender muy bien cuál es la gracia, y ahí se nota el contraste entre la grandilocuencia del caballero y la inocencia del escudero. Don Quijote también le explica otras reglas de la caballería, que los caballeros se ponen nombres especiales a sí mismos, a sus armas, a sus caballos y hasta los lugares que conquistan. Sancho queda sorprendido por lo enredadas que son estas normas, pero como no quiere arruinar la posibilidad de obtener su ínsula, sigue escuchando y asintiendo. Mientras avanzan, se encuentran con dos campesinos que transportan agua en pellejos. Don Quijote, imaginando escenas de los libros de caballería, le pide algo para beber. Los hombres le ofrecen agua fresca, pero él la rechaza porque asegura que un caballero no debe beber agua, aunque en realidad le encantaría beber vino, pero no hay. Sancho, por su parte, no se complica y toma agua sin problemas. Una vez más, Cervantes nos muestra la diferencia entre el idealismo exagerado de Don Quijote y el sentido común sencillo de Sancho. Durante el trayecto, Sancho duda un poco y le pregunta a Don Quijote si no sería mejor regresar a casa porque su familia podría necesitarlo. Don Quijote se ofende por esa idea y le dice que un escudero verdadero no debe tener pensamientos tan bajos. Afirma que la honra está en seguir a su compañero y acompañarlo hasta el final de sus aventuras, sin importar los sacrificios. El capítulo cierra reforzando esta dinámica entre ambos, Don Quijote soñando con gestas heroicas y Sancho siguiendo a su amo, movido no por fantasía, sino por la esperanza de recibir al fin su ansiada ínsula. Y así concluye este capítulo 10, un episodio clave donde se establecen las bases de la relación entre dos personajes tan distintos pero inseparables. Es un capítulo lleno de humor, contraste y una construcción muy clara de sus personalidades. En este capítulo se ve claramente cómo uno vive para la fantasía y el otro para lo práctico. Don Quijote actúa por honor, Sancho actúa por interés. Don Quijote explica reglas inventadas, Sancho las escucha sin entender, pero con la esperanza de que le convienen. Y en esa unión tan desigual surge gran parte del humor del libro. El contraste se vuelve especialmente fuerte cuando Sancho expresa dudas y menciona a su familia, mientras él piensa en su casa, en su comida y en su estabilidad. Don Quijote piensa en gloria, en aventuras y en fama eterna. Este momento nos muestra que Sancho, a pesar de seguirlo, sigue siendo un hombre común, y Don Quijote, aunque se enoja, muestra una determinación inquebrantable. Está tan convencido de su deber como caballero que no acepta la idea de regresar. El capítulo termina reforzando esta idea. La relación entre ambos no es solo de caballero y escudero, sino de soñador y realista. Uno mira al cielo, el otro mira al suelo. Pero esa diferencia es precisamente lo que los mantiene unidos, es lo que hace que la historia funcione. Este fue mi resumen del capítulo 10 de Don Quijote de la Mancha. Muchas gracias por ver. Hola, mi nombre es Lucas Rivera y yo leeré el capítulo 5 de Don Quijote de la Mancha. Acá va mi resumen. El quinto capítulo del Quijote titulado donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Es un episodio crucial que sirve como bisagra entre la fallida primera salida y el regreso a la realidad doméstica de Hidalgo. Cervantes estructura de este capítulo con una maestría que
que combina el patetismo, la comicidad y una profunda reflexión sobre la locura y la compasión. La acción remota, el punto exacto donde el capítulo anterior concluye Don Quijote, yace en el suelo, irreconocible y maltrecho, tras la brutal paliza propinada por los mercaderes toledanos. Incapaz de moverse a causa de los golpes y con su armadura hecha pedazos, el caballero no abandona su mundo de afición, pero al contrario, se refugió en él como un consuelo. Comienza a recitar con voz quejumbrosa versos del romance del Marqués de Mantua, uno de los muchos que poblaban su biblioteca. En su delirio se identificó con el caballero Valdovinos, personaje del romance que aparece moribundo en un bosque. En este estado de confusión y postración, cuando llegue a su oído un sonido familiar, los pasos y la voz de un labrador que se acerca por el camino para Don Quijote, no es un simple vecino, es el propio Marqués de Mantua, su tío. En la descripción del romance, con un hilo de voz, lo llama: Tened, señor caballero, tened, mirad, no me hagáis más fuerza que de la que hasta aquí me habéis hecho. Tengo bien bastante para estar quejumbroso de mi cuarta aventura. Afortunadamente para él, el lablero no es un personaje de ficción, sino Pedro Alonso, un hombre bueno y pragmático, que para su sorpresa reconoce a su conciudadano, el hidalgo Alonso Quijano. La escena que sigue es una de las más conmovedoras de la obra. Pedro Alonso se acerca con cuidado y a él, al ver el estado de lastimoso en el que se encuentra, le dice: Mire vuestra merced, señor Quijano, que soy yo el Márquez Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino, ni vuestra merced es Valdovinos, sino el honrado hidalgo del señor Quijana. A pesar de este intento de traerle a la realidad, Don Quijote permanece sumido en su locura. Pedro Alonso, movido por la compasión y el sentido de comunidad, no lo abandona, con gran esfuerzo, lo ayuda a incorporarse y lo sube a su propio jumento, un animal humilde que contrasta con el noble Raciante, quien también aparece magullado y sin arreos. Recoge los pedazos de la armadura, carga con ellos y con una paciencia infinita emprende el lento camino del regreso a la aldea manchega. El viaje de regreso la forjó de un mito. El trayecto se convirtió en una especie íntima donde Cervantes explora la psicología de su protagonista. Don Quijote, dolorido y derrotado, necesita dar sentido a su fracaso. Su mente fértil y enferma no tarda en encontrar una explicación acorde con su universo caballeresco. No fueron unos simples mercaderos quienes los derrotaron, sino malvados encantadores que, movidos por la envidia, lo transformaron y lo apelaron. Específicamente echa la culpa el sabio Gestón, el personaje inventado, que según él lo robó de sus libros biblioteca, un presagio de lo que sucederá en capítulos posteriores. Esta justificación se erige como el pilar fundamental de su locura. A partir de este momento, cualquier contradicción entre su mundo ideal y la realidad será atribuida a la intervención de hechiceros, lo que le permitirá mantener su fantasía intacta. Pedro Alonso durante el camino adopta el papel complejo, no es una persona burdo, que se ríe de la locura, es un hombre sencillo que escucha, siente con compasión y en ocasiones intenta contacto de devolverlo a la cordura. Su diálogo con Don Quijote es un prodigio de ironía, dramático, cuando el caballero en un momento de vergüenza le ruega que le cuente la verdad. Hola, me llamo Aaron Gallardo y hoy voy a hablar sobre el capítulo 6 del Quijote de la Mancha. El capítulo 6 narra uno de los episodios más importantes de Don Quijote de la Mancha. Tras regresar herido de su primera salida como caballero andante, Don Quijote duerme profundamente en su casa. Mientras descansa, el cura y el barbero, sus amigos cercanos, llegan preocupados por su estado mental. Están convencidos de que la causa de su locura no es otra que los libros de caballería que ha leído sin descanso, tanto de día como de noche. La sobrina y el ama de llaves se unen a la preocupación y deciden que ha llegado el momento de acabar con aquello que llevó a Don Quijote de la Mancha a perder el juicio. Así el cura propone en la biblioteca con el objetivo de examinarlo y decidir cuáles deben destruirse. Esta escena se presenta casi como el juicio literario. Cuando entran,
la sobrina declara que todos los libros deben ser quemados sin excepción, pues culpables de haber llenado la cabeza de su tío en ideas absurdas y peligrosas. Sin embargo, el cura decide proceder con más cuidado y examinar los libros uno por uno. A partir de aquí comienza un episodio lleno de humor e ironía. A medida que toman un libro, el barbero lee el título en voz alta y el cura emite un juicio actuando como juez severo, pero también como crítico literario. La mayoría son condenados inmediatamente a las llamas por considerarse disparados, exagerados o de mala calidad. El primero que se salva es Amadís de Gaula, ya que el cura lo considera el mejor origen de los libros de caballería. Lo llama el primero de todos y decide que merece conservarse. También se salvan otras obras selectas como Palmerín de Inglaterra, aunque después condenan muchos otros títulos sin misericordia. Este listado de sentencias es un simple inventario. Cervantes aprovecha el momento para dar su opinión real sobre los libros de su época, alabando a algunos autores y ridiculizando a otros. El humor pertenece cuando el cura argumenta sus decisiones con exagerada seriedad, mostrando una crítica indirecta a la intolerancia y censura. Después de revisar los libros de caballería, encuentra que también los libros de poesía y novelas pastoriles, el cura reconoce que algunos tienen más calidad literaria, pero aún así duda si conservarlos, porque teme que Don Quijote pase de creerse caballero andante a convertirse en pastor enamorado. Esta escena muestra nuevamente la ironía de Cervantes. La obsesión por proteger a Don Quijote se vuelve tan extrema que roza el absurdo. Finalmente, la mayoría de los libros son condenados. El ama recoge y sin pensarlo dos veces los lleva al patio y enciende una hoguera. Comienza así el auto fe literario, donde muchos volúmenes son devorados por el fuego mientras la sobrina y el ama celebran la destrucción, creyendo que así evitará la locura futura de Hidalgo. No contestas con eso. Las mujeres proponen cerrar la biblioteca con llave y tapiar la puerta, dejando la habitación totalmente inaccesible. Cuando Quijote despierte y pregunte por sus libros, le dirán, según el plan inventado por el cura, que en un encantador enemigo se los llevó, haciendo desaparecer la habitación como parte de una maldición. Esta mentira alimentará aún más la imaginación de Don Quijote de la Mancha, aunque ellos creen que lo están protegiendo. Hola, me llamo Martín Ávila y yo les voy a hacer el resumen del capítulo 8 del libro Don Quijote de la Mancha. La aventura de los molinos del viento, locura y discurso. Don Quijote y Sancho Panza viajan por el campo de Montiel. El hidalgo ve en la distancia una treintena de molinos de viento. Su mente, totalmente imbuida en los libros de caballerías, los transforma inmediatamente en descomunales gigantes. Esta transformación no solo es visual, sino moral. Los imagina como enemigos del bien, a los que debe vencer para ganarse la gloria y despojarles de sus riquezas. La resistencia de la realidad, el discurso de Sancho. Sancho Panza, el labrador recién nombrado escudero, encarna la voz de la realidad tangible. Le insiste a su amo, con un lenguaje sencillo y directo, que no son más que molinos y que lo que ve como brazos son las aspas movidas por el viento. Este diálogo es un pilar de la novela. Don Quijote cree lo que quiere creer y lo justifica por la hechicería. Atribuye la visión clara de Sancho a la inexperiencia y lo acusa de no saber de aventuras. Y Sancho Panza ve lo que es y teme por la vida de su amo y la suya propia. El desastre del combate. Sin escuchar a su escudero, Don Quijote se encomienda fervorosamente a su Dulcinea y ataca
el primer molino. La descripción del impacto es vívida y humillante. Un aspa golpea a Rocinante y a Don Quijote con tal fuerza que los lanza a una gran distancia. El golpe destruye la lanza del caballero. Sancho acude al rescate, regañando a Don Quijote, quien, magullado, insiste tercamente en que fue el sabio Frestón quien convirtió a los gigantes en molinos para humillarlo. La reparación y la ley de caballería. Mientras Don Quijote yace dolorido, establece una regla de caballería. Solo se puede combatir a un caballero. Por ello, prohíbe a Sancho que lo ayude a vengarse o que se queje, pues él no está ordenado como un caballero. Es un acto práctico. Usa un tronco de un árbol cercano para improvisar una nueva lanza, demostrando su compromiso inquebrantable con su rol, a pesar del dolor y la evidencia. La aventura de los frailes y el vizcaíno. Un nuevo camino, nuevo error. Al amanecer del día siguiente, Don Quijote divisa 2 frailes de San Benito y un coche de caballos. Una vez más, su mente crea una narrativa fantástica. Cree que los frailes son encantadores que llevan secuestrada a una princesa en el coche. Este error lo lleva a un nuevo ataque. El ataque a los frailes y el botín de Sancho. Don Quijote arremete contra el primer fraile, que resulta derribado sin oponer resistencia. El segundo fraile huye. Comedia de Sancho. Sancho, aprovechando la ocasión, se acerca al fraile derribado con la intención de despojarlo de sus vestiduras, considerándolos despojos de la batalla. Según las leyes de la caballería, es detenido y golpeado por los 2 mozos de los frailes, lo que añade un elemento de farsa. El duelo con el vizcaíno. Don Quijote se acerca al coche y exige a la dama vizcaína que se detenga y se dirija al Toboso para presentarse ante Dulcinea. Un escudero vizcaíno, uno de los acompañantes de la dama, lo enfrenta, dando lugar a un duelo verbal cómico por el uso del idioma, seguido de un fiero combate. El suspenso narrativo. La batalla entre el caballero y el vizcaíno se describe como un gran detalle. Ambos se preparan para un golpe final. Don Quijote, con la ayuda de su lanza provisional, y el vizcaíno protegiéndose con una almohada del coche, en el clímax del enfrentamiento. Justo cuando van a descargar sus golpes decisivos, la narración se detiene. El autor, Cervantes, interrumpe el relato afirmando que su fuente, los primeros manuscritos, terminaba allí. Este corte abrupto es un recurso narrativo genial que genera expectación y prepara la entrada del famoso historiador Cide Hamete Benengeli en el capítulo siguiente. Y en conclusión literaria, el capítulo 8, más allá de la acción, cimenta el tono satírico y picaresco de la novela. Es la introducción a la máquina de aventuras que es Don Quijote, un hombre que se enfrenta a la realidad no para transformarla, sino para forzarla a encajar en su ideal caballeresco. Hola, soy Christopher Ursúa y este es mi resumen sobre el capítulo 8 de Don Quijote de la Mancha. En el capítulo 8 de Don Quijote de la Mancha se narran 2 de las escenas más famosas de toda la obra: la aventura de los molinos de viento y el enfrentamiento con el vizcaíno. Este capítulo muestra muy bien cómo Don Quijote interpreta la realidad a través de los libros de la caballería, mientras que Sancho intenta mantener los pies en la tierra, aunque sin mucho éxito. Todo empieza cuando Don Quijote y Sancho Panza avanzan por la llanura de la Mancha. De pronto, Don Quijote ve a lo lejos lo que él cree que son gigantes, con unos brazos enormes que se mueven lentamente, pero en realidad, por supuesto, son molinos de viento. Pero Don Quijote está tan convencido de su misión caballeresca que interpreta cualquier cosa como una aventura. Sancho trata de explicarle que solo son molinos, que no hay ningún peligro, pero Don Quijote se mantiene firme y dice que su deber es derrotar a esos supuestos gigantes para ganar fama y honor para su amada Dulcinea del Toboso. Sin escuchar más razones, Don Quijote baja la lanza,
aprieta las piernas sobre Rocinante y se lanza al ataque. Cuando llega al molino, una de las aspas movida por el viento golpea al caballero con tanta fuerza que lo hace salir volando por el aire junto a su lanza. Sancho corre a ayudarlo y Don Quijote, adolorido y con el cuerpo molido, dice que todo fue obra del encantador Frestón, que lo persigue siempre y que convirtió a uno de los gigantes de molino justo en el último momento para quitarle la gloria de su victoria. En este momento muestra a la perfección la locura del protagonista. Antes de aceptar la realidad, prefiere inventar una explicación fantástica. Tras recuperarse, aunque muy dolorido, Don Quijote insiste en seguir adelante y busca nuevas aventuras. Sancho, aunque preocupado por la salud de su amo, lo acompaña más adelante. Después ven a dos frailes benedictinos que viajan delante de una carroza, donde va una dama vizcaína. Don Quijote, sin conocer realmente lo que sucede, imagina que esos frailes son encantadores que llevan secuestrada a la dama. De nuevo interpreta todo como un desafío caballeresco. Sancho intenta una vez más evitar el conflicto, pero Don Quijote no lo escucha y arremete contra los frailes, que huyen rápidamente al ver a un hombre armado venir hacia ellos gritando. En ese momento aparece un vizcaíno, el escudero de la dama, que sí decide enfrentarse a Don Quijote. El vizcaíno monta a caballo y se prepara para defender el honor de la señora. Va mal armado, con una almohada como escudo, pero aún así se lanza al ataque. Comienza entonces una pelea muy intensa. Ambos intercambian golpes e insultos. Don Quijote recibe algunos golpes muy fuertes que lo hacen tambalear, pero finalmente logra ponerse en una posición ventajosa y apunta su espada hacia el rostro de Vizcaíno. Justo en ese instante, cuando todo indica que la pelea va a resolverse, el capítulo termina abruptamente, dejando a los lectores en suspenso. Este final abierto era algo muy poco común en las literaturas de la época y sirve para mantener el interés en la historia. En general, este capítulo es fundamental porque muestra cómo Don Quijote mezcla la fantasía con la realidad. Sancho aparece como la voz de la razón y se presenta algunas de las escenas más emblemáticas de la novela, especialmente la de los molinos de viento, que se ha convertido en un símbolo universal de la lucha contra enemigos imaginarios. Además, este capítulo sirve para mostrar el contraste entre la visión idealista y heroica de Don Quijote y la realidad cotidiana. Cervantes utiliza el humor y la ironía para reflejar cómo el protagonista transforma situaciones comunes en aventuras extraordinarias, revelando así su modo particular de ver el mundo. También se aprecia cómo Sancho, aunque entiende perfectamente lo que ocurre, comienza lentamente a dejarse arrastrar por las fantasías de su amo. Esta mezcla de ilusión y realidad es clave en toda la novela y hace que el capítulo 8 sea uno de los más representativos del espíritu quijotesco.